Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Causa y Efecto, programa número 1173 y bueno, vamos a compartir una hora como lo hacemos habitualmente con distintos temas y en la primera parte, con los primeros dos bloques del programa, vamos a hablar con Joaquín del Carril, que está visitando la ciudad de Mercedes, está acompañado por el doctor Marcos Mosca, que es el juez de menores y familia de aquí de la ciudad. Bueno, Joaquín ha llegado para brindar una serie de charlas y de alguna manera hablar un poco sobre el tema de las adicciones y de alguna manera también darle su mirada o la mirada de su vida a los chicos que hoy por hoy lo han escuchado en el Instituto UPM, también en la Escuela Normal, mañana estará en el Colegio San Carlos, pero bueno, nos parecía interesante charlar con él y conocer un poco también su historia. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por venir. Hola, ¿qué tal, Martín? Buenas noches. Hola, Martín, encantado de estar acá, muy feliz de estar acá en Mercedes Corrientes. Nada, con esta problemática, que aclaro, no soy psiquiatra ni psicólogo, solo la sufrí durante muchos años, durante 30, que no es poco, es toda una vida. Absolutamente. De mucho dolor y sufrimiento, pero bueno, gracias a Caco que me invitó, él y su hermano. Estaré dando un par de charlas entre hoy y mañana. Y bueno, está bueno, siempre me gusta el contacto con los chicos y bueno, y como en el Poder Judicial que hubo recién, una charla de mucha convocatoria, que fue excelente, de muchos padres, de todos los ámbitos sociales, y estuvo linda, la verdad, salió muy buena. Doctor, ¿cómo surge todo esto? Bueno, a través de, vos sabés, Martín, que nosotros somos muy fanáticos y aficionados al rugby, y a través del Club Hípico Payure nos contactamos con Joaquín, que tenemos un muy amigo en común en Buenos Aires, y bueno, nos comentó un poco que Joaquín daba este tipo de charlas. Nosotros ya lo conocíamos, ya lo seguíamos por las redes, y cuando tuvimos la oportunidad de contactarlo, ahí automáticamente nos pusimos en contacto, y con el club lo trajimos para justamente dar una charla que va a ser el día de mañana a las 20 horas, para jugadores, padres, entrenadores, porque sabemos que Joaquín también da charla en los clubes. Joaquín es un exjugador de rugby, ¿no? Tiene una historia deportiva muy rica, la verdad que un excelente jugador, jugó en Cuba, en la primera de Cuba, fue seleccionado a Buenos Aires, bueno, una elite ahí dentro de lo que es el rugby. Para nosotros es un placer tenerlo y compartir con él, y aprovechando que estaba acá, decidimos también a través del Poder Judicial y bueno, replicar las disertaciones de él en otros ámbitos para que bueno, esto que es tan importante, que es trabajar en la prevención, pueda llegar a todos los estratos sociales, ¿no? Porque como siempre nosotros decimos, la droga no discrimina, la droga arrasa con todos los estratos sociales, los sectores más vulnerables hasta los sectores más altos de la sociedad. Entonces es importante que la charla pueda ser abierta a toda la sociedad, y bueno, lo estamos exprimiendo un poco acá al amigo, pero bueno, él encantado de poder ayudar. ¿Cómo empieza la historia, Joaquín? La historia, siempre digo, que no es por un gusto a la sustancia, lo mío fue la cocaína, 30 años, repito, una vida entera. Yo a veces arranco con chicos charlas de 15 años y les digo, lo he doblegado mi tiempo de consumo con la edad biológica de ellos, de mucho sufrimiento, de mucha pérdida, pero arranca con una personalidad muy endeble, ¿no? De vuelta, no es por gusto a la sustancia, sino por heridas no resueltas, y por una personalidad muy endeble, y primero y principal es por el no diálogo, el guardarse todo. La adicción viene de A es de no y dicción es de hablar, de una familia de mucho amor, pero muy desconectada en cuanto al diálogo. Otras épocas, ya nosotros lo sabemos, hoy los padres están mucho más cercanos a los hijos, y bueno, esa personalidad tan endeble, después, nada, estar con mucho vacío en muchos aspectos de la vida, principalmente el colegio. Yo tenía DD, que es déficit de atención, y un colegio buen inglés, y eso a mí me llevó a desvalorizarme, a no quererme, a no creer en mí. Por eso hay una adicción, no hay una adicción porque sí o por gusto a hablar claro y pronto, a la joda o que me divertía la noche. Está muy lejano todo eso, y mi herida fue la comparación con mis amigos, ¿no? Que todos fueron terminando bien los colegios, las facultades, y yo iba atrasado. Siempre en una adicción siempre digo que hay mucha inmadurez, porque uno va atrás de su ámbito
y yo lo único que me sentía fuerte era en el rugby y también en el campo, en el lugar donde yo me sentía feliz. Pero después en el aspecto de estudio, nada, yo en el momento miraba a mis compañeros y decía, yo soy distinto, porque a mí soy el único que me iba mal, porque tenía ese déficit de atención. Claro, de la ¿qué me ADD, pasa? que hoy está mucho más controlado, porque hoy se toma una pastilla y en aquel momento no había nada de... Nuestros padres estaban más distantes ya nosotros y los colegios no estaban tan preparados como están hoy, que eso está bueno. Leía una nota y me llamó la atención, y por ahí acá me va a acompañar un poco el doctor también, que arranca con el alcohol, algo que uno por ahí acá en Mercedes está acostumbrado a ver. Naturaliza. Exactamente, ¿no? Hoy justamente en la charla que daba Joaquín en la escuela normal hablaba de ese tema, ¿no? Y por ahí de la importancia, él ponía un ejemplo muy común, que son las fiestas de cumpleaños de 15, Claro. donde van chicos de 15 años y en la fiesta ya hay una barra donde le dan bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, Sí, con la tristeza que genera que si por ahí no les das, no van. no van los chicos. O van a otra fiesta. Exactamente. Sí. Bueno, yo lo que también digo en la charla, ningún adicto arranca con la cocaína directo, sino arranca con el Claro. alcohol. Y yo empecé ahí a mostrar que mi camino estaba marcado por una adicción, porque era el primero que me emborrachaba, fin de semana tras fin de semana. Y ahí cuando yo a los chicos les digo, cuídense entre ustedes, cuando vean un amigo así, encárenlo. Porque ese chico seguramente no tiene tampoco límites, como siempre digo, los adictos no hemos tenido un límite. Y el límite, como le remarco a los padres, es amor, es remarcar un camino, es acompañar, y el adicto no lo tiene de por sí. Entonces, si no lo tiene en la casa, por lo menos que un amigo par a par se lo marque y puede ser otro cantar. En mi caso no pasó, pero bueno, ahí yo empecé a forjarme mi adicción, que a los 16 años fue la primera vez que tomé droga con una chica y no la pasé realmente mal, no me acordé de nada. Llegué el domingo a mi casa y estaban todos los platos rotos, yo no me acordé de nada, y mi madre puteándome, perdón que habla así. Nada, todo Pero espantoso. es importante Sí. que la gente, que los chicos lo vean y escuchen, para que no sea una cuestión como que Natural. hoy pasó algo y bueno, y después nadie dice nada, que es lo que generalmente Es lo que pasa, falta. ¿no? Y además todos naturalizan. Me ha pasado con mi propia hija, que en la clase hemos fumado toda alguna vez marihuana. Y no está bueno naturalizar así ningún tipo de droga, porque uno yo arranqué con el alcohol, después con la marihuana, poco tiempo, alguna pastilla y después ya la cocaína. Entonces, y siempre le digo a los chicos, entre droga y droga el puente es muy corto. Y es muy fácil entrar y muy difícil salir. Si no se los cuento yo, estuve 30 años. Sí, me llamaba también la atención el hecho de un deportista, ¿no? Porque por otro lado estaba esa carrera deportista, jugar en la primera división Sí. de Cuba, tener un montón de cuestiones, digamos, y por ahí verse bien en eso, pero bueno, de alguna manera también, por otro lado, aparecía en algunas oportunidades la droga. Por eso uno empieza de a poco y va no sé, en fiesta, en X fiesta o en casamientos, y entonces prueba la primera vez y al mes pone otra vez y después todo se va cortando. Yo nunca me drogué para jugar ningún deporte, nunca. Entonces mi carrera todavía no tenía la adicción, pero yo venía coqueteando con ella. Sí, después de los partidos a la noche había algo y yo consumía, porque eso a mí me daba lo que yo creía que me daba lo que a mí me faltaba, que era mucha timidez con las mujeres. Entonces El valor para ir, pero no para jugar, sino para estar más cerca de una mujer, por ahí. Claro, yo no tenía valor para eso, sí valor para jugar, me sentía cómodo, pero como digo a todos los chicos, el deporte es corto, los martes, los jueves, los sábados, 2 horas a la noche, y después yo tenía mucho vacío con el tema del colegio, de que mis amigos, mi club es el Club Universitario de Buenos Aires, o sea, todos los socios de mi club, que hay como 22.000 socios, son todos profesionales. Y yo esa fue mi herida, la comparación con mis amigos, ellos todos pueden y yo no, entonces siempre me sentía atrás. Y bueno, y esa falta por ahí de una personalidad muy endeble, muy frágil, de no valorarse, es lo que a mí me llevó a consumir. Y siempre digo, si uno se quiere, tiene las cosas claras, que va a estudiar, que va a hacer, ese chico no se droga. Es así de simple y de contundente. Doctor, acá
¿Qué ven ustedes desde la justicia con respecto al tema de la droga? Aprovecho ya que lo tengo el Sí, sí, está bien, y es importante, y hay mucha droga. Y es algo de lo que, como vos decís, Martín, por ahí no se habla. Yo creo que hace muchos años se dejó de trabajar en la prevención. Y realmente nosotros tenemos muchísimos casos de chicos, adolescentes con esta problemática. Y si uno recorre los barrios más vulnerables todavía, hoy justamente en la charla también nos decía una madre en la esquina, está, y todo el mundo sabe que consumen, y la droga está en la puerta de la casa. Esa es la realidad. Nosotros muchas veces pensábamos equivocadamente que la droga estaba en las grandes ciudades, pero es mentira, la droga está acá y muy cerca. Entonces, más que nunca, estar bien cerca de los chicos, trabajar en todo lo que es esta parte, ¿no? de concientizarnos, ¿no? Y creo que esto es una deuda que tenemos todos como sociedad, ¿no es cierto? O sea, la droga, como te decía antes, no distingue estratos sociales, y ahí tenemos que estar todos en el mismo camino, sin banderas políticas, sin nada que nos divida, y trabajar fuertemente en eso, porque la verdad que es un problema muy... Se ha perdido tiempo, me da la sensación, muchísimo, en ese aspecto, acá. Muchísimo. Y después lo que ocurre es que cuando el problema llega, que nos llega a nosotros al juzgado, porque ese padre ya no puede más, porque el chico le empieza a robar en la casa para consumir y se lleva puesto a toda la familia, ya es tarde, y es muy difícil trabajar ahí, ¿no? Porque acá en Mercedes no tenemos un centro de rehabilitación donde los chicos puedan realizar estar internados con todo entonces tenemos que mandarlos a Corrientes, que son... Eso me quedó pendiente, perdón. ¿Se piensa acá en Mercedes poder abrir un centro o se ha hablado, se trata de laburar? Y sí, acá hay algo importante, que es la falta de las políticas públicas, ¿no? Entonces, hemos tenido varias charlas con distintos políticos de turno, y han habido muchísimas promesas. Okay. Pero... Y en algún momento se estuvo cerca por el lado del obispado de Goya, ¿no? Sí, exactamente. Y después, por razones que no sé si políticas o qué, pero finalmente no se pudo lograr, ¿no? Porque es toda una problemática para aquella familia que tiene una persona, un chico que consume, desde el punto de vista económico, desde todo punto de vista, ¿no? Porque no es, lamentablemente no es gratis cuando te vas afuera a algún lugar. Yo fui una de las, perdón que interrumpa, excelente comunidad cenáculo, no hay muchas, y más que laburan de esta forma. Yo tuve suerte en ese sentido, si no es algo muy costoso para una familia, en muchos casos de condiciones sociales que la luchan día a día y que no les sobra 2 millones de pesos. Entonces nada, eso es un tema no menor. Los centros que hay, tan cuidados como el que estuve yo, y tan serios, y no hay tantos, lamentablemente. Joaquín, y bueno, ¿cómo te vinculás con la droga? ¿Cómo aparece la droga? Porque ahí está la cuestión también. Y en la noche, primero, yo salía bastante, porque ahí siempre digo y cuento, para que padres entiendan, que llaman la atención todo el tiempo, en el grupo que sea, en el colegio, en el rugby, como me pasaba a mí. Yo llamaba la atención porque necesitaba ser escuchado en algún lado, y me hacía fuerte en la joda, llamámoslo así. Y todos, muchos, después de todo lo que me pasó, han dicho, y bueno, y al flaco, a mí dicen el flaco, en mi club, soy un tipo querido, que con muchos años en primera, han dicho, y al flaco le gustaba la joda. Y muy lejos de todo eso estaba. Yo me hacía fuerte ahí porque era muy endeble en todo lo que era lo educativo, y donde sentía sumamente vacío, y sabía que no podía, no sabía para dónde salir corriendo, qué iba a estudiar, qué iba a hacer. Bueno, yo no estudié, como jugué en primera tantos años, y dije, bueno, acá supuestamente sos abogado. Entonces pude ser Cuba y seguir jugando. Que tampoco me ayudó, pero siempre digo, si hoy volviese a nacer, lo primero que hago es estudiar. Está bien, me hubiese tratado en la ADD y hubiese estudiado. Pues todo eso es lo que me llevó a ser muy endeble, y donde más la timidez, más lo que yo a una mujer no le podía ofrecer nada. Entonces, por la cocaína lo que te daba era verborragia, poder hablar con todo el mundo, no tener vergüenza, y después es pan para hoy y hambre para mañana, no sé cómo es así. Después termina siendo un flagelo, un infierno, como ha dicho el propio Maradona, es así. ¿Y cómo se produce el quiebre, digamos? El quiebre mío real fue cuando yo estuve casado 10 años, tuve 2 hijas, Lore y Carmela.
En ese momento jugaba en primera, estaba bastante bien, salvo que empecé a coquetear algunos fines de semana, estando casado, pero no me pegaba mal, porque intentar que la droga o la cocaína consumís 1 año o 2 años, podés salir, divertirte, creés que te da lo que a vos te falta, y después te hace un clic, que es el propio infierno, que es que no puedes salir a la calle, que no atendés el teléfono, que no puedes mirar a la gente a los ojos, que no te sonreís, que vas perdiendo vínculos. Y lo mío fue el quiebre, fue cuando dejé de jugar al rugby a los 33, 34 años. Ahí están mis hijas, divinas, Lola y Carmela, que siempre tuve el apoyo de ellas. Siempre creo que cuando estuve bien fue un padre presente. Y fue la separación de mi mujer. Qué palabra, ¿no? Cuando estuve bien. Claro, porque si vos estás en consumo, estás desconectado de la vida, esa es la realidad, estás desconectado de vos mismo. Y yo fue cuando dejé de jugar al rugby, a la misma vez, la madre de mis hijas, Laura, una gran madre, me dice: me quiero separar. Y ahí se me cayó el mundo abajo, se me terminó la foto familiar, dejé donde yo me sentía seguro que era el rugby, y ahí empezó mi consumo más fuerte. Más fuerte, correcto. Mientras trabajaba en TIC, pero como trabajaba de noche, en Rosario a medianoche, como la de Petinato, nada, podría drogar a la noche y podía dormir todo el día hasta la que yo iba a trabajar a las 6 de la tarde. Entonces hubo cosas que no me ayudaron tampoco ¿se entiende? Pero sí empecé a flaquear con la búsqueda de mis hijas para llevarlas al colegio, porque no podía llevarlas, porque había consumido. Todas cosas que me hicieron doler mucho y que hice doler mucho a mis hijas. Una de las cosas que también llaman la atención, por ahí lo leí, no sé si en una invitación o qué, sí. El hecho de que llegaste a ir a comprar droga con tu hija. Sí, ese fue el hecho que ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentiste después? No, digamos? Lo que siempre digo es, yo estuve con mi segunda mujer 7 años, que estuve limpio, pero la familia de ella, con mis hijas, la unión familiar costó, porque eran hijas mujeres, eran chicas de los dos lados, y eso a mí me volvió a hacer recaer. Y yo siempre digo, cuando uno recae y le da ganas de ir a consumir, no hay nada que lo tenga, y algunos me dirán, ni siquiera tu hija y ni siquiera mi hija. Después del corte, si querés, te cuento bien la historia. Bueno, hacemos la pausa y tras la pausa seguimos charlando, porque la verdad que es un tema muy interesante y vale la pena estar charlándolo. Pausa y volvemos.